El tema de hoy, hermanos, para ese video es un mensaje, hermanos, realmente para los exmormones y para los extestigos de Jehová. No hay una forma, hermanos, estuve pensando cómo, pero no encuentro una forma de que no sea un video, pues difícil de abordar. La verdad es que es un tema un poco difícil de abordar, pero creo que era necesario porque pues publicando los videos en este canal, pues me he percatado, hermanos, que hay muchas personas que han salido no solo de estas religiones, sino de varias, y no han estado como de acuerdo con ciertas enseñanzas de estos grupos, en general de varios grupos religiosos. Pero en la red encontramos a muchas personas que solamente se dedican a hablar mal, ya no solo de una organización religiosa, sino inclusive de Jehová, de la Biblia y pues de las cosas espirituales. Algunos hermanos pues no terminan de separar a Jehová de una organización o de un sistema religioso. Y eso pues nunca va a ser de provecho, hermanos. El objetivo de ese video es poder hacerles observar que Jehová no necesita de una organización religiosa ni de un grupo colegiado de ancianos o superapóstoles que dirijan a los hermanos a nivel mundial. Este video ciertamente va a tocar también el por qué en el caso de nosotros, estudiantes de la Biblia, no continuamos nuestra asociación con la sociedad Watchtower y con el tercer presidente de esa entidad que fue el juez Rutherford. Principalmente porque él empezó a asumir una postura de autoridad y de centralización del poder de las congregaciones o iglesias hacia la central de la Watchtower. Es importante, hermanos, también mencionar que este video, como ya se podrán dar cuenta desde esa introducción, pues está encaminado o tiene pues como objetivo ayudar a que no pierdan la fe aquellas personas que son exmiembros de estas dos religiones en especial, pues que no pierdan la fe, hermanos. O sea, el objetivo es que no pierdan la fe quienes fueron parte de esas religiones y que hoy se encuentran fuera de ellas. Quienes sean testigos de Jehová en activo, que hay algunos que regularmente ven los videos de este canal, yo les invito a que si creen que es un tema que les va a causar problemas en su mente, en su espiritualidad, cambien de canal. El objetivo del canal no es atacarlos, ni a ustedes, ni a los extestigos, a ninguno, ni a ninguna persona, ni a los mormones, ni exmormones. Simplemente el objetivo es acrecentar la fe en Jehová, en nuestro Padre Celestial, en Jesucristo, en las Escrituras, pero jamás, hermanos, será el atacarlos. Entonces, si ustedes creen que no les va a servir de mucho esta información para crecer espiritualmente, pueden ver cualquier otra cosa en esta plataforma. De igual manera, para los hermanos, yo les llamaré hermanos que son ex testigos o ex mormones, que ya no crean pues prácticamente en Jehová, pues nosotros pues sentimos pesar por eso. Sin embargo, es una decisión personal. Nosotros no tenemos por qué juzgar a nadie y respetamos las decisiones de cada quien. Si ellos así lo vieron conveniente, pues nosotros lo respetamos y no tenemos nada que decir al respecto. Pero tengan en cuenta, hermanos, que este video pues está dedicado para las personas que aún creen. Si ustedes no creen, hermanos, pues les invitaría pues tal vez igualmente a cambiar de video, porque pues no queremos entrar en debates, hermanos. Digo, lo importante es que podamos pues mantener una relación cordial todas las personas, creyentes o no creyentes. Pero tal vez si a ustedes no les beneficia este video, pues les invitaríamos a cambiar de video precisamente. Bueno, hermanos, pues habiendo mencionado esto, pues con el respeto que se merecen tanto creyentes como no creyentes, mormones, testigos, ex mormones y ex testigos, pues vamos a comenzar este análisis. El tema de esta investigación, hermanos, es
nuestro Padre Celestial no necesita de una organización religiosa. Y por organización me refiero a una organización jerárquica. Una organización donde haya una sede mundial, donde haya un dirigente mundial, donde hacia abajo después de él vengan como otras personas de autoridad pero subordinadas a esta persona. Bueno, pues a esto me refiero, a que nuestro Padre Celestial no necesita de una organización religiosa de este tipo. El texto clave de este estudio, hermanos, es algo fuerte, pero en el transcurso del estudio van a comprender por qué digo esto. Mateo 15, 8 y 9 dice: este pueblo de su boca se acerca a mí, y de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Mas en vano adoran, enseñando doctrinas y mandamientos de hombres. Repito, Mateo 15, 8 y 9. Si nos damos tiempo, hermanos, para navegar por las redes sociales, en internet, buscando información acerca de otras religiones, pues encontramos cosas interesantes, cosas que a veces pues no podemos comprender porque no entendemos por qué algunos hermanos lo creen de otras formas. Lo respetamos, aunque no lo comprendemos a veces, pero encontraremos siempre algo muy peculiar sobre ciertos grupos religiosos. Por ejemplo, de entre los exadventistas, exmormones y extestigos de Jehová, hay muchos canales de personas con esta pues postura, ¿no? Que son exmiembros de estas religiones, pero en especial los exmormones y los testigos, pues son los que más foros tienen, canales dedicados también a hablar sobre sus malas experiencias que han vivido dentro de estas organizaciones religiosas, o simplemente se dedican pues a exponer las doctrinas erróneas de estas religiones. Entre ellos, pues lo más popular pues es entre los testigos pues las fechas sobre el fin del mundo, y dentro de los mormones pues doctrinas como que el libro de Mormón enseña que la piel oscura o los que son afrodescendientes pues están malditos por Dios. De hecho, eso fue una doctrina que se manejó dentro de los mormones, y pues hay muchos exmormones que llegan a tocar este tema entre varios otros polémicos en las redes sociales. El objetivo de esta investigación, hermanos, que aquí estamos presentando, que les presento el día de hoy, pues no es atacar a las iglesias mencionadas, debido a que solo Jesús y solo nuestro Padre Celestial son quienes determinarán si aceptan o no la consagración de cada individuo, sin importar la confesión a la que pertenezca. Les comento, hermanos, que Jesús dijo en una ocasión: tengo mucho que decirles, pero no lo soportarían o no lo comprenderían. Pero eso no significa que no les iba a dar más conocimiento el Señor Jesucristo a los apóstoles, simplemente que ese no era el momento. Entonces muchos hermanos de otras religiones, hermanos, Jesús tal vez les ha dado un conocimiento que pueden asimilar en ese momento. Si ellos siguen trabajando cual si fuera el talento de las parábolas y multiplican ese talento, Jesús les va a dar más. Pero nosotros no podemos decir ni tampoco juzgar a los demás cristianos, porque no es nuestra responsabilidad. Tal vez un cristiano trinitario que cree en el infierno puede ser un verdadero cristiano no por sus creencias, sino porque lo poco o mucho que Jesús le ha dado de conocimiento lo está poniendo en práctica. Tal vez más adelante Jesús le revele más cosas mediante Espíritu Santo, como lo hizo con los apóstoles y los primeros cristianos, según lo vemos en las Escrituras. Entonces, el objetivo de esta información, hermanos, no es atacar a las iglesias mencionadas. ¿Por qué? Porque solo Jesús y nuestro Padre Celestial son quienes tienen la autoridad para determinar si aceptan o no la consagración de cada individuo. Cada uno de nosotros presenta su vida en sacrificio ante Dios y solo Él determina si lo acepta o no. No importa de qué confesión sea el cristiano. El mensaje de este estudio, hermanos, va dirigido a aquellos que aún tienen fe en nuestro Padre Celestial,
tienen fe en que Dios existe y que tienen todavía el deseo, estos hermanos, de seguir los pasos de Cristo a donde quiera que el Señor los guíe. No estamos pidiendo tampoco en este video que se unan a nuestra religión. De hecho, hermanos, este es el principal error de muchos hermanos en otras religiones: pretender encontrar a Dios y conocer su verdad a través de la visión e interpretación de una iglesia, de un pastor, de un profeta o de un cuerpo de hombres que creen ser el vocero de Dios en la humanidad. La verdad, hermanos, es que solo aceptando a Jesús, y solo, hermanos, se lo repito, solo si aceptamos a Jesús como nuestra cabeza, como nuestra única cabeza, hermanos, pidiendo el Espíritu Santo, o sea, la ayuda del Espíritu Santo, si leemos y estudiamos la Biblia frecuentemente y aplicamos lo que vamos aprendiendo en nuestras vidas, esta es la única manera de estar bien con Dios y es la única manera de pertenecer a la iglesia verdadera consagrada que existe en todo el mundo. No a través de la afiliación del cristiano hacia una religión. Obviamente les mentiría si les digo que no creemos que hemos entendido muchas verdades bíblicas. Sabemos que seguramente portamos por ahí con algún error, pero no lo hemos podido detectar, si no, pues ya lo hubiéramos modificado. Pero ese es el punto. Usted no va a alcanzar a Dios o a conocerlo a través de una religión o a través de la visión de una iglesia, de cómo interpreta las escrituras. Usted lo va a hacer a través de Jesucristo y del Espíritu Santo. Tiene usted que asumir su responsabilidad de estudiar las escrituras y de tener una comunicación con Dios y con Jesucristo. Lo anteriormente dicho, hermanos, tiene sentido seguramente para un extestigo, en el hecho de que debemos de confiar en las escrituras, en Jesús y en Jehová, pero tal vez no tenga tanto sentido para un exmormón. Es probable que a esta persona, si es un exmormón, a usted, hermano, si usted es un exmormón, pues se le haya enseñado que la Biblia no es un libro confiable. Inclusive algunos líderes, algunos élderes de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que es el nombre correcto de los mormones, pues algunos élderes y personas de autoridad han asegurado que el contenido de la Biblia ha sido alterado y que no se puede saber hasta qué punto la Biblia es un libro adecuado para basar nuestra fe. Sin embargo, hermanos, yo les aseguro, inclusive muchos hermanos de varias confesiones, que la Biblia es un libro confiable. El problema no es que la Biblia se contradiga. El problema, hermanos, es que no hemos sabido interpretarla correctamente. Ese es el gran problema. Pero la Biblia, hermanos, es un libro perfecto. Pongamos o pensemos en esto, hermanos. Si Dios es un Dios todopoderoso que creó los cielos y todo lo que existe, visible e invisible, ¿acaso Dios no sería capaz de cuidar que nadie alterara su libro? ¿Que nadie alterara la Biblia? Pues obviamente sería algo increíble, ¿no? Cómo Dios pudo haber creado la vida y todo lo que existe y no poder cuidar que su libro no fuera alterado. Debemos de darnos, hermanos, en su caso, los que son exmormones, dense la oportunidad de conocer nuevamente la Biblia y dejar atrás, inclusive también los testigos, dejen todos atrás todo lo que se les ha enseñado y dense una oportunidad de conocer nuevamente la Biblia, de redescubrir lo que la Biblia realmente enseña a través de la visión de Jesucristo y del Espíritu Santo. Deje que el Espíritu lo guíe, hermanos. Tal vez se preguntarán algunas personas, ¿por qué este escrito solamente va dirigido en estos grupos? En teoría muchos dicen, pues si no tienen nada en común los testigos de Jehová y los mormones, porque creen cosas totalmente diferentes. Entre ellas, por ejemplo, pues los testigos creen que la muerte es el fin de la vida, igual que nosotros creemos que es el fin de la vida, mientras que un mormón cree que, bueno, nosotros somos seres, seres espirituales que fueron encarnados para ser probados en vida y regresarán al Padre Celestial. Bueno, hay muchas doctrinas que definitivamente no tienen nada que ver entre un testigo de Jehová y un mormón.
Pero la verdad, hermanos, es que sí, estas dos religiones tienen muchísimo en común, más de lo que se ve a simple vista. Los testimonios que han subido muchas personas a la red, que son de ex testigos y ex mormones, tienen muchos rasgos similares. Cosas que no pasan con otras iglesias. Eso es algo muy interesante. O sea, los testimonios que suben los exmiembros de estas dos religiones tienen muchas similitudes, pero no tienen tanta similitud con otros exmiembros de otras iglesias. Otras personas simplemente se van de las iglesias y no tienen tanto sufrimiento, tanto interno, como tantos problemas para salir de estas iglesias. Y aunque las dos instituciones, hermanos, estas dos instituciones religiosas, no comparten, como les digo, las mismas creencias, sí comparten una organización o un sistema jerárquico religioso casi idéntico. De hecho, tienen protocolos de organización casi idénticos. De hecho, rayan muy parecido a lo que hace la Iglesia Católica. Tienen un sistema o una organización jerárquica muy al estilo de la Iglesia Católica. No voy a ahondar en cómo es el protocolo jerárquico católico ni los procesos internos de ellos. Eso se los dejo de tarea, pero sí quiero hacerles algunos ejemplos de a qué me refiero de que son muy similares. El primer punto, hermanos, es que los mormones y los testigos de Jehová cuentan con un consejo disciplinario, así se llama, consejo disciplinario, y en el caso de los testigos de Jehová, ellos cuentan con un comité judicial. En los dos casos, hermanos, tanto el consejo disciplinario como el comité judicial tienen el mismo objetivo. Son dos figuras en las que un grupo de obispos o ancianos son designados por lo que los mormones llaman la iglesia y los testigos, la organización, para juzgar o reajustar a un pecador. Hablarán con él y determinarán si realmente está arrepentido este pecador. En caso de no mostrar el debido arrepentimiento ante este cuerpo disciplinario, ese consejo disciplinario o comité judicial, bueno, el cuerpo de obispos o de ancianos que están en esa junta pueden y tienen la autoridad de sancionar al pecador. Y en casos pues que ellos determinen muy graves o donde no hay pues realmente un genuino arrepentimiento, pues se puede aplicar la expulsión o la excomunión de la iglesia o de la organización. Ambas iglesias tienen una reunión semanal de adoración en familia. En el caso de los mormones se llama la noche de hogar, que generalmente se realiza los lunes. De hecho, yo recuerdo de niño que un matrimonio pues, nos invitaba a mí y a mis padres, que no son estudiantes de la Biblia, son católicos, nos invitaban a la noche de hogar que se hace los lunes, y pues es muy similar a lo que hacen los testigos de Jehová más recientemente, en años más recientes, con lo que ellos llaman la noche de adoración en familia, solo que ellos lo hacen cualquier día de la semana. Fue una sustitución al estudio del libro en casa de un hermano en grupos más compactos. Ellos tenían una reunión semanal en una casa de un hermano para estudiar un libro, y se llamaba la reunión del estudio del libro, y fue sustituida precisamente por la noche de adoración en familia, pero en general es lo mismo que la noche de hogar de los mormones. Algo más que tienen en común ambas religiones es la publicación de literatura religiosa, y es una literatura que se publica a gran escala. Por ejemplo, su traducción de la Biblia de los Testigos de Jehová, el Libro de Mormón, la revisión de la Reina Valera hecha por la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, pero más específicamente ambas religiones tienen una revista de distribución mundial, traducida a muchos idiomas, y son de las de más amplio movimiento a nivel mundial. La primera es la Atalaya, anunciando el reino de Jehová, y por el lado de los mormones, porque la Atalaya es de los testigos, del lado de los mormones está la Liaona, marcándonos el camino hacia Jesucristo. Ese es el nombre completo de la Liaona. La Liaona marcándonos el camino hacia Jesucristo. De hecho, hasta en el nombre es muy similar. Ambas revistas, hermanos, publican experiencias, testimonios, doctrina e interpretaciones propias y muy particulares de cada iglesia.
Las asambleas anuales de los Testigos de Jehová son eventos muy esperados por muchos de sus miembros, tal como los mormones también esperan, por lo menos creo que son 2 veces al año, las conferencias generales, que son lo mismo, es una reunión de muchos miembros de la iglesia, son asambleas generales, conferencias, convenciones, tanto de testigos o mormones, en las que en ambos casos se suele dar información reciente y relevante. En el caso de los testigos le llaman nueva luz o nuevas luces a los nuevos entendimientos que se promueven regularmente en estas reuniones masivas, mientras que los mormones les llaman revelaciones proféticas, las revelaciones que va recibiendo el profeta en vida, que es el presidente y líder de la iglesia. Regularmente en cada en cada región o en cada país, pues también estas dos religiones tienen sucursales, y en cada uno de estos lugares, pues también tienen un lugar de visitas guiadas para los que no conocen de su religión. Por ejemplo, los mormones a estos lugares les llaman centros de visitantes, que regularmente están junto al templo, que ahí sí es acceso restringido, solamente ciertos mormones entran, pero cualquier persona, cualquier curioso puede ir a un centro de visitantes. Es un lugar muy, muy interesante, es un lugar, yo he ido al centro de visitantes mormón, es un lugar pues donde hay, pues es muy interactivo, hay mini salas de cine, o por lo menos en la Ciudad de México tienen mini salas de cine, y tienen varias cosas interesantes como para hacer interactivo el centro de visitantes. En el caso de los Testigos de Jehová, pues ellos le llaman Casa Betel a su sede, pues tanto mundial como a la sede regional, y también tienen como una especie de centro de visitantes donde cualquiera puede entrar en un tour guiado, igual que con los mormones, hay un guía que los va guiando por todo el centro de visitantes. En ambas religiones, hermanos, también hay una jerarquía, un clero en forma de pirámide. En la cúspide se encuentra por un lado del lado mormón, el quórum de los 12 apóstoles y la primera presidencia. Actualmente está un presidente que se llama, que su apellido es Russell, es el presidente Russell el que hoy está al frente de los mormones, y está el quórum de los 12 apóstoles, y también tiene consejeros la primera presidencia. Por el lado de los Testigos de Jehová está el cuerpo gobernante y el presidente en turno de la sociedad Watchtower. La presidencia se rola cada año entre los miembros del cuerpo gobernante. Cada uno de esos grupos de poder han reclamado para sí mismos la autoridad divina de guiar y gobernar a los verdaderos cristianos fungiendo como el único canal de Dios ante la humanidad. Inclusive algunos han argumentado que no se puede interpretar la Biblia de manera correcta si no se hace a través de las explicaciones y de la visión de esos líderes religiosos, reclamando para sí mismos la infalibilidad divina al estilo medieval católico, del cual Martín Lutero predicó en contra. El objetivo de este video, como ya se ha mencionado, es ayudar a quienes aún creen en Dios a no perder la fe y a seguir adelante. No necesariamente, repito, entrando en nuestras filas como estudiantes de la Biblia. A Dios se le halla a través de Jesucristo, no mediante una organización religiosa. Algo que les ayudará a encontrar la paz y la tranquilidad es entender que Dios que Dios se representa a sí mismo y no necesita de un sistema religioso dirigido por hombres. Muchos de las situaciones amargas que ustedes han vivido han sido causa principalmente no por culpa de Dios y de la Biblia, sino a causa de los protocolos y puntos de vista impuestos que no son bíblicos de estos hombres. Jesús dijo algo muy importante a los líderes religiosos de su tiempo, que hoy por hoy aplica también para muchos grupos de poder dentro de las muchas iglesias que existen. Hay de ustedes también, maestros de la ley, que cargan sobre los demás cargas que nadie puede soportar y ustedes ni siquiera con un dedo quieren tocarlas. Eso nos lo dice Lucas 11:46
en la versión de la Biblia Dios habla hoy. El verdadero canal de Dios para la humanidad, hermanos, es algo que debemos de entender para poder pues sentirnos más libres al adorar a Dios. ¿Cuál es el canal que Jehová utiliza hoy por hoy para guiar a los cristianos a nivel mundial? La Biblia nos invita a confiar únicamente en el Padre Celestial y no en los hombres. Proverbios 3, del 5 al 6, en la traducción al lenguaje actual, dice: pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que tú sabes. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. Eso, como les digo, lo dice Proverbios 3 del 5 al 6 en la traducción al lenguaje actual o en lenguaje actual. Posteriormente, Jeremías 17:5 dice: malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos, que se apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón del Señor. Si nosotros, hermanos, amamos realmente a Dios, debemos de obedecer su palabra, la cual, bueno, encontramos en la Biblia. Y únicamente en la Biblia, hermanos. La Biblia no se contradice. Posteriormente, si alguien está viendo este video, que sea de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, o sea un exmiembro de esta iglesia, y quiera saber por qué el libro de Mormón no contiene la misma doctrina de la Biblia y no son compatibles, podemos checarlo en otro video. Hay hermanos estudiantes de la Biblia que ya han hecho estos estudios. Entonces, si ustedes gustan, podemos checarlo posteriormente. No nos vamos a detener en este caso, pero la palabra de Dios únicamente la encontramos dentro de las páginas de la Biblia, no en otro libro. Jehová, hermanos, o nuestro Padre Celestial, nos ha dejado instrucciones por escrito de cómo podemos adorarlo de manera correcta y de cómo hallar el camino correcto a la vida eterna. Esto se puede lograr lejos de los sistemas religiosos gobernados por hombres. El canal por el cual nos dirige Jehová o nuestro Padre Celestial es a través y mediante y únicamente a través de Jesucristo. Él solo es el camino, la verdad y la vida. Nadie, hermanos, puede ir al Padre si no es a través de Él. Inclusive el Señor Jesucristo, en una ocasión hablando de que Él era el pastor excelente o el buen pastor, dijo que Él es la puerta. No hay otra puerta para entrar para entrar a la verdad, para encontrar el camino. No podemos llegar al Padre si no es a través de la puerta Jesucristo. Quienes aceptan al Hijo, hermanos, reciben la promesa directamente de Jesucristo de que Él siempre va a estar con nosotros, de que siempre va a estar con aquella persona que acepte a Jesucristo. Estará con Él hasta el fin del mundo, o por lo menos hasta el fin de nuestras vidas en esta tierra. Eso lo podemos ver, hermanos, en Juan 3:36, que les invito a buscarlo en casa, Juan 3:36, Juan 14:6 y Mateo 28:20. Les digo que lo lean ustedes en casa para no alargar tanto el video. Llevamos ya casi 28 minutos de video, entonces no quiero alargarlo porque todavía falta más información. Repito, Juan 3:36, Juan 14:6 y Mateo 28:20. ¿Cómo nos dirige el Hijo de Dios? Bueno, nosotros en teoría le invitamos a que acepte a Jesús como el único canal, porque es el único que Jehová nos ha dejado. Y bueno, ahora, si ya lo aceptamos a Jesús como el canal de Dios para dirigir a los cristianos, ¿cómo nos dirige el Señor Jesucristo en estos momentos? Bueno, Juan 14:26 dice sobre Jesús, son palabras de Jesús: el Espíritu Santo vendrá y los ayudará, porque el Padre lo enviará para que tome mi lugar. El Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he enseñado. Eso nos lo dice Juan 14:26. Posteriormente, hermanos, en el capítulo 15, igual del Evangelio de Juan, pero ahora en el versículo 26, Jesús continúa diciendo: yo les enviaré al Espíritu que viene del Padre, y les enseñará lo que es la verdad. El Espíritu los ayudará y les hablará bien de mí. Esto es la traducción de la Biblia, traducción al lenguaje actual.
Como vemos, hermanos, Jesús utiliza al Espíritu Santo para guiarnos y enseñarnos la verdad. Entonces, ¿quién es el verdadero maestro, hermanos? No es un líder humano, no es un líder jerárquico que diga que él es el canal de Dios para la humanidad, no. En realidad, quien nos enseña la verdad es Jesucristo a través del Espíritu Santo. Sé que es muy difícil a veces pensar que yo tengo ahora la oportunidad de entender las Escrituras sin tantas ayudas teológicas o sin alguna otra persona, pero es bíblico, hermanos. Jesús dijo, yo soy tu cabeza y yo te voy a guiar a través del Espíritu. Entonces, ese es el principal punto, hermanos. Los hombres no son el canal de Dios, es Jesucristo y Jesús nos guía a través del Espíritu. Ahora, ¿esto significa, hermanos, que es malo tener maestros humanos? No. Lo que sí es malo, hermanos, es creer que una persona que les esté enseñando acerca de la Biblia no se puede equivocar. Lo malo es creer que son infalibles y que no se pueden equivocar. Digo, desde el momento en que una persona les dice que él tiene la verdad absoluta, hay que dudar de eso, porque eso no es bíblico. El Espíritu es el único que tiene la verdad absoluta y nos la va revelando poco a poco. Como les decía, poco a poco, si vamos asimilando cierto porcentaje de verdad, Jesús nos da más. Tengo mucho que decirles, pero no lo soportarían ahorita. Y esas palabras aplican a nosotros. Poco a poco Jesús nos va a ir revelando más luz, pero lo que tenemos que hacer es poner en práctica lo que vamos aprendiendo. Entonces es a través del Espíritu, hermanos, a través del Espíritu de Cristo. El Espíritu que Jehová le ha dado a Jesucristo y Jesucristo nos va guiando, hermanos, pero debemos permitirle al Espíritu influir en nuestros pensamientos, en nuestras acciones y dejarnos guiar por Él. Entonces, como les comento, no es malo tener maestros humanos. El problema es creer que son infalibles y que no se pueden equivocar. El Espíritu puede ayudarnos a recordar las palabras tanto de nuestro Padre Celestial como de Jesús. Y por esa razón es que debemos leer y estudiar las Escrituras frecuentemente, porque pues es como una base de datos que utiliza el Espíritu Santo para recordarnos lo que ya está en esa base de datos, o sea, en nuestra mente. Va a buscar sobre ella y nos va a enviar la información, ¿no? Esto es así, esto no lo hagas porque no es de esta manera, recuerda esto, recuerda el otro, y el Espíritu Santo será como una voz dentro de nosotros, guiándonos. Pero debemos, obviamente, hacer las cosas de manera correcta, para que Él nos siga guiando. Eso significa, hermanos, que no es necesario, como podemos ver, una restauración de la verdad o del Evangelio, porque ambas religiones aseguran ser como la restauración del Evangelio en tiempos modernos. Creer que necesitamos una restauración es creer que entonces no había cristianos verdaderos antes de estas iglesias. Y eso no es posible. Siempre ha habido un remanente fiel a Dios entre todos los cristianos falsos. Siempre ha habido un remanente fiel a Dios y fiel al Evangelio desde el inicio del cristianismo, hermanos, y seguirá existiendo hasta que llegue el final de este mundo y la iglesia alcance el premio destinado para los vencedores. El trigo y la cizaña, Jesucristo dijo que iban a crecer juntos, pero jamás dijo que iba a desaparecer el trigo y después volvería a ser sembrado. Siempre ha habido cristianos verdaderos con varios nombres. Y por esa razón tampoco nosotros podemos asegurar ser los únicos cristianos verdaderos. Desde que Jehová dice, salgan de ella, pueblo mío, si no quieren participar de los pecados de Babilonia, significa que hay cristianos verdaderos aún dentro de las filas de Babilonia. Pero probablemente su crecimiento espiritual no les ha permitido ver que están dentro de Babilonia, pero Jehová directamente les está diciendo, hijo, salte de ahí. Pero no es porque yo le diga al hermano, sálgase de ahí. Jehová, mediante el Espíritu Santo, a través de Jesucristo, le enviará ese mensaje a ese cristiano y le dirá, salte de ahí, no tienes nada que hacer ahí. Ya vienen las plagas contra Babilonia, sal de ahí, pero eso significa que hay más cristianos verdaderos en otros lugares, no solo dentro de nuestras filas. Entonces, hermano, pues no hay una restauración del Evangelio.
siempre ha habido cristianos verdaderos en todo el mundo, aunque no sean parte de nuestra religión. En el caso yo hablo de nosotros como estudiantes de la Biblia, aunque no sean parte de nosotros como movimiento, no significa que no sean cristianos verdaderos. Ahora, hermanos, vamos a hablar un poco acerca del pecado de los nicolaitas. Trataré de ser breve, hermanos. Pero aquí, para los que son ex testigos, pues quiero comentarles que esta es la razón por la cual nosotros no aceptamos al tercer presidente de la sociedad Watchtower, que fue el juez Rutherford. Nosotros no lo aceptamos por lo que vamos a entender el día de hoy, que es el pecado de los nicolaitas, que fue un tema que se suscitó en la iglesia primitiva. Desde principios del cristianismo, hermanos, inclusive durante la vida de los apóstoles, llegó a haber hombres llenos de orgullo que querían crear jerarquías dentro de la iglesia primitiva. La Biblia les llama nicolaitas. Esta palabra significa seguidores o secuaces de Nicolás, según lo interpreta el diccionario bíblico adventista. El nombre Nicolás, hermanos, viene de dos palabras griegas, o proviene de dos palabras griegas. La primera es Nikos, y Nikos en griego significa conquistar o someter, y la palabra laos, que también se utiliza como laicos, en otras iglesias, laos significa pueblo o laicos. Entonces, Nicolás significa el que somete al pueblo o a los laicos. Y los nicolaitas probablemente sea una descripción, el nombre de que ellos querían conquistar o someter al pueblo de Dios. Veamos algunas palabras del apóstol Pablo en 2 a los Corintios, capítulo 11. Es importante leer todo el capítulo, hermanos, pero ahorita pues solamente voy a citar ciertas partes, pero es importante que ustedes de tarea lean todo el capítulo 11 de 2 a los Corintios. Y van a encontrar esa traducción, hermanos, van a encontrar estas palabras en todo el capítulo, pero se los voy a leer. Pero tengo miedo, dice Pablo, lo mismo que la serpiente sedujo con astucia a Eva, temo que pervierta sus pensamientos, apartándolos de una sincera y limpia entrega a Cristo. De hecho, si alguno viene y les anuncia a otro Jesús distinto del que les hemos anunciado, o pretende que reciban un espíritu distinto del que recibieron, o un mensaje evangélico distinto que el que abrazaron, ustedes lo aceptan tan a gusto. O sea, Pablo aquí les está recriminando. O sea, viene cualquier persona y les anuncia cualquier cosa, y los hermanos de Corinto pues lo aceptaban con mucho gusto, o sea, sin reparos. Y dice Pablo, continúa diciendo, pues no creo valer menos yo que esos superapóstoles. O sea, Pablo les está diciendo, yo no creo que valga menos que esos superapóstoles. De hecho, Pablo les llama superapóstoles a estas personas que traían un mensaje pues erróneo. Sigue diciendo Pablo, admito que carezco de elocuencia, pero me falta conocimientos. Pero no me faltan conocimientos. Dice, admito que carezco de elocuencia, pero no me faltan conocimientos. Bien sé lo que he demostrado a ustedes en las diversas ocasiones y circunstancias. ¿Estará mi culpa en haberles anunciado de balde el mensaje evangélico de Dios y rebajándome yo para encumbrarlos a ustedes? Aquí con esas palabras, hermanos, dice Pablo, yo me rebajé para encumbrarlos a ustedes. Significa que estos superapóstoles que les está diciendo Pablo, que eran personas que se sentían superiores, en lugar de rebajarse, eran gente que se alzaban altaneramente entre el pueblo de Dios. Por cierto, la traducción de la cual leí es la traducción en lenguaje actual. Pablo nuevamente les responde a los corintios, y de hecho lo hizo primero en lo que les voy a leer. Primero quería que supieran quiénes eran los superapóstoles, pero en la carta previa, en la primera de los Corintios, capítulo 4, del versículo 8 al 13, dice, ya tenéis todo lo que deseáis, ya os habéis enriquecido, ya habéis llegado a ser reyes, y eso sin nosotros. Ojalá fuerais de verdad reyes, para que también nosotros reináramos con vosotros. Por lo que veo a nosotros los apóstoles, Dios nos ha hecho desfilar en el último lugar, como a los sentenciados a muerte, pero
hemos llegado a ser un espectáculo para todo el universo, tanto para los ángeles como para los hombres. Por causa de Cristo, nosotros somos ignorantes. Vosotros en Cristo sois inteligentes. Aquí ya Pablo les está recriminando a esta gente altanera. O sea, primero les está diciendo aquí, hermanos, que estas personas ya creían ser reyes, o sea, ya reinaban y juzgaban dentro de la iglesia. Y aparte menospreciaban a los verdaderos apóstoles de Cristo. Decía, o sea, para ustedes nosotros somos ignorantes, pero ustedes son inteligentes. Y luego sigue diciendo Pablo, los débiles somos nosotros, los fuertes sois vosotros. A vosotros se os estima, a nosotros se nos desprecia. Hasta el punto que pasamos hambre, tenemos sed, nos falta ropa, se nos maltrata, no tenemos dónde vivir. Con estas manos nos matamos trabajando. Si nos maldicen, bendecimos, si nos persiguen, los soportamos, si nos calumnian, los tratamos con gentileza, se nos considera la escoria de la tierra, la basura del mundo, y así hasta el día de hoy. O sea, había una división muy grande entre la secta de Nicolás prácticamente, bueno, así le llama la Biblia, pero probablemente no es que rindieran culto a Nicolás, sino que mantenían la enseñanza de este tipo, ¿no? Como una enseñanza nicolaíta, o sea, de someter a los demás y crear jerarquías dentro de la iglesia, cosa que no es lo que se enseñó en el primer siglo. Sí había pastores o ancianos de congregación, élderes vamos a llamarle, lo que ustedes llaman exmormones obispos, pero el obispo se nombraba por votación de la congregación y pues no lo designaba una persona o un grupo jerárquico, sino que la iglesia asumía la responsabilidad de nombrar a sus propios líderes y asegurarse de que ellos cumplieran con los mandamientos bíblicos. No era nombrado por una institución religiosa. Esa es la única diferencia, hermanos, que quería comentarles. O sea, pero estos superapóstoles nicolaitas estaban pervirtiendo ya el evangelio, se colocaron como jefes y líderes de la iglesia, se atrevieron incluso a menospreciar a los verdaderos apóstoles de Jesús, pero Jesús no se quedó callado. También Jesús habló acerca de ellos a través del apóstol Juan en el libro del Apocalipsis. Cuando habló a la iglesia de Éfeso, los elogió con estas palabras: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Y Jesús dice, yo también los aborrezco. Y aquí habla nuevamente de las dos cosas, de los que querían ser prominentes líderes dentro de la iglesia y hacer jerarquías, y de esto, y que también eran superapóstoles, ¿no? De los apóstoles falsos que menospreciaron a los verdaderos apóstoles de Jesús. La palabra apóstol significa enviado. ¿Quiénes son los verdaderos enviados de Jesús? Pues bueno, la misma Biblia dice que por sus frutos los reconocerán. No tengo más que decir, hermanos, pero la iglesia pues pudo identificar esto. De hecho, aquí dice Jesús, dice, no puedes soportar a los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¿Cómo los hallaron mentirosos? A través de sus obras, hermanos. Ellos aborrecían las obras de los nicolaitas, tal como el Señor Jesucristo también los aborrece. En ese tiempo, hermanos, nos corresponde a nosotros individualmente evitar el pecado de los nicolaitas y regresar a la fe simple pero poderosa de los primeros cristianos. Rechacemos enérgicamente a cualquier superapóstol que quiera encumbrarse en la iglesia. No necesitamos a nadie más que no sea al Señor Jesucristo. Él es el único canal por el cual Dios nos guía el día de hoy. Creer que Jesús necesita hombres para hacer su trabajo de gobernar a la iglesia es creer que Él no tiene el poder suficiente para hacerlo, para ejecutar su trabajo.
Es creer también, hermanos, si creemos que necesita Jesús de hombres, es creer que el Espíritu Santo no tiene la capacidad de enseñarnos. Ahora, miremos el ejemplo de Israel, hermanos. Esa es la última parte de esta información. En tiempos del profeta Samuel, Jehová gobernaba directamente al pueblo de Israel sin la necesidad de intermediarios humanos en el sentido de reyes. O sea, sí utilizaba profetas, pero no gobernaban, solamente daban información, pero no gobernaban. En cambio, pero no había un rey que gobernara al pueblo. Con el tiempo, el pueblo vio cómo eran gobernadas las naciones extranjeras que estaban alrededor de ellos y su corazón se inclinó a desarrollar pues en su interior pues este deseo de tener un rey humano, tal como las demás naciones. El profeta Samuel habló con Jehová y le externó a Jehová la solicitud del pueblo de que querían un rey humano, y Jehová respondió directamente y dice: se los voy a leer de 1 de Samuel 8, del 7 al 9. Les recuerdo 1 de Samuel 8, del 7 al 9, de la Nueva Traducción Viviente. Dice: haz todo lo que te digan, le dice Jehová a Samuel. Haz todo lo que te digan, le respondió el Señor, porque me están rechazando a mí y no a ti. Ya no quieren que yo siga siendo su rey. Desde que los saqué de Egipto me han abandonado continuamente y han seguido a otros dioses. Y ahora te tratan a ti de la misma manera. Haz todo lo que te pidan, pero adviérteles seriamente acerca de la manera que reinará sobre ellos un rey. Les recuerdo las últimas frases, hermanos. Dice: ahora haz lo que te pidan, pero adviérteles seriamente acerca de la manera en que reinará sobre ellos un rey. 1 de Samuel 8, del 7 al 9, Nueva Traducción Viviente. Aquí Samuel le advierte después a los israelitas, que un rey necesita recursos económicos, necesita recursos humanos, les quitará autonomía, les quitará tierras, les quitará el trabajo de sus manos, pertenencias, incluso a sus propios hijos para hacer ejércitos, sirvientes, mozos. Y Samuel termina advirtiéndoles a los israelitas lo siguiente: cuando llegue ese día, así les dice Samuel en 1 de Samuel 8:18, de la Nueva Traducción Viviente, les dice: cuando llegue ese día, suplicarán ser aliviados de este rey que ahora piden, pero entonces el Señor no los ayudará. Y así se los dice Samuel: cuando llegue ese día, suplicarán ser aliviados de este rey que ahora piden, pero entonces el Señor, o sea, nuestro Padre Celestial, no les ayudará. ¿Por qué no les iba a ayudar Jehová? Porque ellos escogieron servir a un hombre y rechazar a Jehová como rey. En este pasaje, este pasaje en general nos puede mostrar, hermanos, lo delicado que es confiar en la guía de los hombres y no en la guía de Jehová y de Jesús. ¿Por qué? Porque los hombres se pueden equivocar. Inclusive los testigos de Jehová manejan mucho un texto de Jeremías que dice que el hombre ha gobernado al hombre para perjuicio suyo. Y es verdad. Tienen toda la verdad en ese texto. Entonces, aquí Jehová nos dejó un ejemplo de por qué debemos dejarnos guiar únicamente por Él. Y ahora en el caso de los cristianos, porque eso fue dado a los israelitas, ahora a los cristianos, es dejarnos guiar por Jesucristo. Él es el único canal para guiarnos a la verdad, y Jesús está con usted todos los días hasta el fin del mundo. Él no está lejos de usted y no necesitamos de una especie de sacerdote o de sumo sacerdote que nos acerque a Jesús. Jesús está con nosotros todos los días, hermanos. Usted tiene una comunicación estrecha con el Padre y con el Hijo todo el tiempo. No necesita de intermediarios y Él le puede mostrar la verdad. Claro, si usted así lo desea y se lo permite a Jesucristo, y Él le mandará al Espíritu para que comprenda la verdad. Pero este pasaje, hermanos, nos muestra este hecho, la importancia de confiar en la guía de Dios y no de los hombres.
Romanos dice que todo lo escrito en tiempo pasado para nuestra instrucción es, y es verdad. Por algo Jehová nos dejó por escrito esta vivencia del pueblo de Israel. Hermanos, es importante reconocer que Jehová no se equivoca y que la Biblia es un libro confiable. Los problemas y las situaciones que hayan sufrido dentro de sus antiguas organizaciones religiosas a las cuales pertenecieron se deben únicamente a las leyes y protocolos humanos imperfectos que sus líderes han impuesto. Nuestro Padre Celestial, Jehová, no necesita de una organización, ni es representado por ninguna en el mundo. Nuevamente le pedimos no perder la fe, hermanos. El objetivo de ese video es que usted no pierda la fe en la guía de Dios. Dese la oportunidad nuevamente de conocer a Dios a través de Jesucristo. Haga oración, lea la Biblia, estúdiela, inclusive haga ayuno. El ayuno sirve de mucho, no como castigo, sino para pedir ayuda en momentos difíciles. Para poder comprender una doctrina difícil es bueno el ayuno para que podamos demostrar que nos interesa saber esas cosas. Para esas dos cosas principalmente se utilizan. Los mormones y los testigos tienen unas informaciones dentro de sus iglesias bien interesantes sobre el ayuno. Léanlos. Es lo mismo, de hecho creen lo mismo sobre el ayuno. El ayuno sí se puede practicar, inclusive el Perspicacia lo dice. Igual la guía de estudio para las escrituras. Cante himnos, hermanos. Cante himnos, hermano. No importa las cosas que le hayan dicho otras personas dentro de esas religiones, que usted está mal, que usted ya no lo quiere Dios. No, eso no es verdad, hermano. Si usted abre la puerta de su corazón, nuestro Padre Celestial y Cristo estarán para siempre con usted. Porque Dios no necesita de religiones, una religión verdadera para guiar a un pueblo. Jesús guía a los verdaderos cristianos estén donde estén. En un siguiente capítulo, hermanos, si ustedes me lo permiten y si están de acuerdo, pues me gustaría tocar el tema de cómo sacar el odio y el resentimiento de nuestras vidas. Es un sentimiento normal, lo podemos sentir y es normal cuando hemos sido maltratados, hermanos. Cuando hemos sentido que algo no salió como esperábamos. Cuando sentimos que se nos ha engañado, cuando sentimos que nos han robado algo, hermanos, algo de nosotros, muy interior. Para cerrar el tema de este estudio, hermanos, o de este video, es importante mencionar lo importante de no atacar a las demás personas, no atacar a aquellos que alguna vez fueron nuestros amigos y hermanos. No los ataque, hermanos. No ataque a aquellos que tal vez hoy por hoy lo han abandonado. Sé que es difícil para aquellos que creen que están, bueno, sé que es difícil, hermanos, pero debemos de entender que estas personas creen que están obedeciendo a Dios al actuar de estas maneras. Cuando en realidad, pues nosotros ya sabemos que están obedeciendo mandatos de hombres. Pero muchos hermanos que nos han hecho groserías en nombre de esas religiones, pues ellos creen que están haciendo la voluntad de Dios. Como les decía, hermanos, lo importante es entender que ellos están haciendo su mejor esfuerzo. Y si ellos hacen lo correcto, Jehová y a través de Jesús en algún momento les mostrará que lo que están haciendo es incorrecto. O sea, el crecimiento espiritual de cada persona es diferente y si esa persona realmente está buscando a Dios de corazón, en algún momento Jesús dice, bueno, ya te di un conocimiento, ya lo asimilaste, pues te voy a dar más. Y en ese momento tal vez esa persona abra los ojos y observe que lo que está haciendo no es correcto. Pero ahorita nosotros le pedimos, o yo le pido, hermano, no ataque a los demás hermanos por esas situaciones. Ellos creen hacer lo correcto y pues ni modo, es lo que ellos tienen hoy por hoy. Tal vez han sido engañados por hombres, tal vez no lo sabemos. No sabemos qué hay en el interior de ellos, pero Jehová es el único juez. Mejor oremos por ellos, hermanos. Hagamos el bien para todos y a veces una acción buena pesa más que gritos, que ataques. Una buena acción puede cambiarlo todo, hermanos. Jesús es nuestro ejemplo. Jesús soportó sufrimientos, hermanos, y lo importante es hacer lo que nos corresponde en cuanto a seguir a Jesús.
Debemos de aguantar los sufrimientos que Él sufrió, las calumnias, los ataques y todas las cosas que Él sufrió para que lleguemos a reinar y a vivir con Él en un futuro. El que sufre con Cristo reinará, así lo dice las Escrituras. Entonces, hermanos, pues sigamos el ejemplo de Cristo. Cristo dio mucho y perdió mucho cuando Él predicó, cuando Él siguió la verdad. Y pues a veces tendremos que sufrir muchos de nosotros este mismo ataque, estas mismas calumnias y estas mismas vejaciones, hermanos. Pero suframos con Cristo. Inclusive los profetas sufrieron de esta manera y Jesús dijo, cuando se les persiga, brinquen, salten de gusto, porque así se les persiguió a los profetas. Y qué honor sería ser perseguido como un profeta, porque también esos somos, hermanos, quienes predicamos, a su vez somos profetas. La Biblia menciona que profeta no es el que pronostica cosas a futuro nada más, sino también aquel que declara un mensaje en el nombre de Jehová. La promesa de Jesús es, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Eso dice Juan 15 del 8, Juan 15 del 18 al 19 de la versión Reina Valera de 1960, Juan 15 del 18 al 19. Jesús también nos dice, y todo el que haya dejado casas, hermanos o hermanas, o padre o madre, o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará vida eterna. Entonces, hermanos, esto nos lo dice Mateo 19:29 en la Nueva Biblia de las Américas. Jesús nos ha hecho grandes promesas. Dijo que a sus verdaderos seguidores el mundo los perseguiría, pero porque están siguiendo a Cristo. Entonces, si usted sigue a Cristo y sufre, hermano, brinque y dé saltos, porque eso significa que va por el camino correcto, por ese camino angosto que lleva a la vida eterna, que no es una religión, el camino es Cristo. Y todo el que haya dejado casas, madres, hermano, padre, todo lo que haya dejado por el nombre de Cristo, va a recibir de manera simbólica o de alguna manera 100 veces más ahora y en el futuro vida eterna, hermanos. Entonces, hermanos, pues miremos a Cristo, miremos hacia el único medio que tenemos para llegar al Padre, que es el Señor Jesucristo, y sigamos haciendo lo que es correcto. Sigamos adelante, sigamos a Cristo sin miedo, sigamos tras los pasos que el Señor Jesucristo nos marcó. Bueno, hermanos, pues por mi parte es todo. Espero realmente que les sirva esa información. Como les comento, si ustedes buscan a Jehová o entender la voluntad de Dios a través de una religión, jamás lo van a encontrar, hermanos. Déjense guiar por Jesucristo. Nosotros sí tenemos materiales para el estudio de la Biblia, se los puedo compartir por correo electrónico, si es que ustedes así lo desean. Si ustedes no desean tampoco conocer más de nosotros, pero les sirvió el apoyo de este video, pues tómenlo de esta manera. Nosotros tampoco no vamos a decir que eso es malo. Jesucristo es el único camino, hermanos. Ese es el punto más claro, que entendamos. Jesús es la puerta, es el camino, no una religión. Bueno, hermanos, por mi parte es todo. Como siempre, les pido, si no se han suscrito al canal, quienes les haya gustado este video, los videos anteriores, suscríbanse para que YouTube, si ustedes oprimen la campanita y ponen todas las notificaciones, les avise cuando se sube un nuevo video. Suscríbanse al canal, hermanos, denle like al video para que también se pueda promocionar pues en otros videos. Bueno, hermanos, pues que la paz y pues la gracia de nuestro Padre Celestial esté con ustedes siempre y por la eternidad.